Segunda de Corintios 3:18 nos habla de ser transformados a la imagen de Jesús. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo quiere hacernos más y más como Jesús. Y este versículo nos llama a buscarlo, contemplarlo. Y más que lo buscamos de todo corazón, Él nos va a ir transformando más y más a su manera de ser, a parecernos a Él en su carácter cada vez más. Y quiero estar considerando algunos aspectos de Jesús en estas semanas. Obviamente algo sobresaliente de Jesús fue su compasión, y hay muchos ejemplos de Él extendiéndose a personas para ministrar, bendecir, rescatar, alcanzar a personas en contextos de dolor, de necesidad, desde enfermedad hasta soledad, personas con dolor físico o dolor emocional. Para agarrar poquito de contexto antes de leer Marcos 5, al final del capítulo 4 es esa escena donde Jesús se sube a un barco con sus discípulos y cruzan lo que llaman un lago, que era una parte del mar de Galilea, y se desata una tormenta terrible. Por poco parece en lo natural que se van a ahogar. Jesús está tan cansado, fíjate, está tan agotado, porque acuérdense, Él fue un ser humano como tú y como yo. Nunca dejó de ser Dios, obviamente, pero suspendió sus atributos divinos para poder vivir la experiencia humana. Y Él se cansaba, Él se agotaba, y estaba tan agotado de todo el día de ministrar y trabajar, que se queda dormido en el barco a pesar de que se desata esta tormenta. Y cruzan al otro lado, sobreviven. Y luego vamos a ver lo que sucede en Marcos capítulo 5 versículo 1. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. En la Reina Valera lo llaman los Gadarenos, y muchos hemos oído del Gadareno, ¿verdad? Es el mismo lugar, depende de la versión exactamente cómo traducen el nombre. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Y no voy a leer todo el pasaje, puedes en casa si gustas, pero libera a este hombre, y de hecho manda a los demonios a una manada de cerdos, y esos cerdos se lanzan por un precipicio y mueren. Y luego vamos a continuar. Pronto una multitud, versículo 15, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraban sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos que fueron poseídos. Aquí nació el jamón endiablado. Pero bueno, volviendo al versículo 17. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa, a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago.
Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago. En otras palabras, Él cruzó ese lago en la tormenta, arriesgando la vida específica y exclusivamente para ministrar a este hombre. Lo libró y se suben al barco y regresan de donde estaban. Esa era la única misión que él tenía del otro lado del lago: alcanzar a uno. Y nos muestra su corazón y nos muestra su intención, su enfoque en lo que el Padre le daba para hacer. Y quiero hablar poquito de eso también el día de hoy. Él consideró tan importante que en medio de su agotamiento físico, acuérdense, se quedó dormido por el cansancio, enfrentó una tormenta para alcanzar a este hombre afligido. Esto es lo que hace Jesús ante la necesidad, y cómo anhelo ese corazón. Yo anhelo ser más y más como Jesús, y espero que tú también, y que seamos motivados, inspirados a preguntar qué haría Jesús y buscar más de Él, más del Espíritu Santo, que vaya cambiando nuestro corazón y que empezamos a ver las cosas como Él las ve y empezar a tener ese corazón. Acuérdense lo que vimos en Corintios, 2 Corintios 3:18. Al verlo, al contemplarlo, somos transformados. Hay que abrir los ojos para ver a Jesús y ver como Jesús. Hay que ver a Jesús, contemplar su belleza, su grandeza, su compasión, y empezar a ver como Jesús, como Él ve a los demás. Hay que abrir los ojos, pasando tiempo con Él en su palabra, en su presencia, en oración, en adoración, rindiendo nuestro corazón cuando se va enfriando, y nos sucede a todos, reconocerlo y rendirlo y pedir: Señor, aumenta en mí tu compasión, que yo pueda ver como tú ves. Hay que abrir los oídos para escuchar en nuestro interior y activarnos en las prioridades que Dios tiene para nosotros, porque ojo, Jesús no sanó a todos. Ahí sin duda había más necesidad, pero liberó a un hombre. En otras ocasiones suceden cosas donde vemos a Jesús llegar a un lugar y sanar a una persona específicamente, aunque amaba a todos, obviamente, pero Él fue guiado a las prioridades, a la misión que el Padre tenía para Él. Que nos ayude el Señor a ser dirigidos por Él, porque como he dicho otras veces y volveré a decir, nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Nadie puede hacer todo, y ni Jesús intentó hacer todo en su ministerio terrenal, pero Él se enfocó en esas necesidades que el Padre puso en su corazón. Hay que no dejar de hacer ese algo simplemente porque no podemos hacer todo. Hay un algo que Dios tiene para ti y para mí, y yo estoy orando que lo active en mi vida y lo active en cada persona que viene aquí a Comunidad Olivo. Que tomemos el reto de ese algo que tiene para nosotros, porque hay alguien o algunos que Dios quiere tocar por medio de ti. Así es, y por medio de mí, pero no hay excepción. Dios quiere bendecir, ministrar, tocar de alguna manera la vida de alguien a través de cada persona aquí presente. Oh, que anhelemos esto, que le pidamos ese corazón de compasión y que seamos sensibles a la necesidad que nos rodea. Quizá no sea conveniente ni fácil. Jesús cruzó
un lago durante una tormenta de noche cuando él estaba agotado. Pero valió la pena. Dios me llama a mí a cruzar, tal vez no un lago tormentoso, pero a veces me llama a cruzar un pasillo, una calle, una ciudad o aún más para bendecir a alguien. Tal vez hay alguien cerca de donde tú estudias, trabajas, vives, que necesita una palabra de parte de Dios, necesita una oración, necesita un acto de compasión de parte de Dios, y quiere usarte a ti y a mí como sus instrumentos. Nunca sabemos el fruto que esto puede producir. Sí, efectivamente solo liberó a un hombre, pero acuérdense cómo termina la narración. Dice, cuando el hombre quiere volver con Jesús y los discípulos, le dice: no, tu tarea es quedarte aquí y compartir lo que he hecho con los de tu entorno. Y va a esas 10 ciudades que era un territorio no de los judíos, y fueron impactados. Nunca sabemos cuánto fruto puede dar el obedecer en tocar la vida de una persona. Además, Dios ama a cada persona profundamente, pero también hay este efecto dominó, hay el aumento del fruto. El fruto se va multiplicando. Algunos tal vez se frenan porque sienten que no tienen todo el conocimiento o la experiencia o la habilidad. Quiero animarte hoy. Claro que hay que seguir conociendo la palabra y creciendo en conocimiento, pero Dios quiere usarte tal y como estás el día de hoy, porque realmente el que hace la obra es Él y no nosotros. Así que todos podemos ser usados. Nos toca acercar a la persona a Jesús. Y eso me recordó una historia que creo que nos puede ayudar a todos. También lo registra el Evangelio de Marcos en el capítulo 2. Solo voy a leer la primera parte, versículo 1 al 5. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y si sigues leyendo, luego lo sanó también de su enfermedad. Hubo 4 hombres anónimos, no nos da sus nombres. 4 personas que no eran de los apóstoles, no eran personas probablemente con mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha habilidad, pero tenían un corazón para su amigo y sabían que su amigo necesitaba acercarse a Jesús. Así que los 4 se pusieron de acuerdo y lo llevan ese día, y ahí van caminando emocionados, expectantes. Quizá este es el día, Dios va a tocar la vida de nuestro amigo. Pero llegan, se acercan, y nada, que la casa donde estaba ministrando Jesús estaba tan llena que no había manera ni de acercarse a la puerta. ¿Qué van a hacer? Se les complicó el plan, pero me encanta, no se detuvieron por eso. Otros hubieran dicho: ni modo, pues hicimos lo que pudimos y no se puede, y vámonos a casa. Pero no, estos dijeron: no nos vamos a detener porque la cosa se puso complicada. No nos vamos a detener porque plan A no funcionó. Buscaron otra entrada, otra manera. Y leímos que llegaron al techo y hicieron un hoyo. Así nomás lo dice. Pero ¿sabes qué?
subir a un paralítico a un techo no puede haber sido fácil. Tomó esfuerzo, trabajo, estrategia, se tuvieron que esforzar y de alguna manera suben a su amigo al techo. Luego le hacen este hoyo, este agujero. Y yo sé que los techos de ese tiempo eran diferentes y no tan sólidos como hoy, pero de todos modos esto no era fácil, no era conveniente ni para ellos, y a propósito ni para el dueño de la casa, ¿verdad? El anfitrión de ese grupo Conexión donde estaba Jesús. A propósito, gracias a todos los anfitriones de grupo Conexión, de veras son increíbles. Abren su casa, espero que no hagan hoyos en el techo, pero sí sé que de repente pues no es lo más cómodo o conveniente tener a gente cada semana en tu casa, pero tú estás siendo un instrumento de Dios para que gente se acerque a Jesús. Y si tú no eres parte de un grupo Conexión, te animo, y más en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos estar conectados. Así que conéctate al final, ahí en el lobby, pregunta y te darán toda la información de dónde hay estos grupos en casa alrededor de nuestra ciudad. Pero bien, volviendo aquí al tema, posiblemente luego tuvieron que arreglar el techo. A lo mejor tuvieron que poner algo de recursos para ello, pero en ese momento ellos estaban determinados a que lo inconveniente, lo complicado, lo difícil no los iba a detener de cumplir esta tarea que tenían, esta compasión que Dios había puesto en sus corazones. Es tiempo de estirarnos más allá de lo que hemos hecho hasta hoy. Yo he sentido este reto en lo personal. Es tiempo no detenerme ante las barreras, los obstáculos, el intento que falló. Hay que seguir buscando acercar a las personas a Jesús. Hay que seguir siendo sus manos y sus pies, preguntándonos qué haría Jesús ante la necesidad. Ahora, cuando bajan a su amigo delante de Jesús, noten que dice que Jesús vio la fe de ellos, ni siquiera del paralítico, la fe de los 4 amigos que lo bajaron. Cuando yo leí eso dije, yo necesito renovar mi fe para los milagros que estoy esperando, para las vidas, las personas que anhelo ver que se acerquen a Jesús. Porque podemos caer poquito en rutina y hacerlo ya nomás como que mecánicamente, pero hoy en el nombre de Jesús es tiempo retomar y renovar la fe y creerle a Dios que Él va a hacer la obra en esas personas que nos rodean. Es tiempo renovar mi fe, aumentar mi oración y estirarme a pesar de las barreras. Confiemos en Él. No sabemos cómo o cuándo va a obrar el Señor, pero nos llama a persistir en hacer lo que nos corresponde, lo que podemos. Es tiempo volver a orar o intensificar nuestra oración por esa persona o personas. Leí de un hombre llamado Jimmy Lee Davis, que fue sentenciado a muerte en Jackson, Mississippi, hace años atrás. Y un joven australiano en Melbourne, Australia, vio la noticia y Dios le puso una carga tan fuerte por este hombre del otro lado del mundo que iba a ser ejecutado. Le escribe una carta, no esperando mucho, y nada que le contesta, y le dice que si quiere de Dios. No se queda ahí la cosa. Él empieza a comentar con amigos y de repente juntan un dinero y lo mandan y vuela de Australia hasta Estados Unidos y llega a la prisión sin saber qué esperar. Le dan permiso y empieza a verlo seguido durante 2 meses. Y en su última visita
antes de que su visa se venció y tuvo que volver y luego fuera ejecutado, este hombre en su última visita lo bautizó en agua, ya como un hermano en la fe, porque alguien decidió ser persistente, ir la segunda milla. Ahora va a ser, obviamente es un caso excepcional y tal vez no vamos a tener que cruzar el océano, pero de nuevo a lo mejor Dios nos está llamando a cruzar un pasillo, una calle, una ciudad, o cruzar una barrera. A lo mejor ni es en sí una distancia, sino una barrera que se ha puesto. Y es tiempo de decir, aunque parece que no hay entrada por ahí, yo voy a buscar por dónde y cómo acercar a mi amigo a Jesús. Cómo ver a esa persona recibir ese toque de parte de Dios. Miren, Dios es soberano y no siempre hace lo que esperamos. Entiendo esto, pero no por eso debemos dejar de insistir y clamar y hacer todo lo que hay en nuestro poder. Hay que ser sabios, hay que ser sensibles a cómo quiere Dios usarnos, porque sí podemos caer en aferrarnos, en intentar algo que no es la mejor manera y más fructífera, y Dios quiere otra forma. Busquemos el cómo, seamos sensibles, pero no dejemos de insistir, de creer, hasta ver a Dios hacer la obra completa. No sabemos cómo o cuándo va a obrar el Señor, pero nos llama a persistir. De nuevo, no sabemos lo que Él ya está haciendo que no ven nuestros ojos. No sabemos qué está pasando en el corazón de esa persona. Por fuera parece que nada, parece una barrera, un muro, parece impenetrable, pero no sabemos qué está haciendo Dios detrás del escenario donde no vemos ni entendemos. No nos demos por vencido. Seamos impulsados, no por culpabilidad, porque eso drena y se acaba, sino por compasión, por el amor de Jesucristo en nuestro corazón. Y por eso siempre hay que volver a lo que dijo 2 Corintios 3:18, buscarlo a Él, para que por medio del Espíritu Santo Él nos vaya moldeando, transformando a su imagen, poniendo en nosotros su corazón de compasión, que llevó a Jesús a cruzar el mar tormentoso por un hombre que en su entorno estaba totalmente olvidado, se consideraba un caso perdido, y que lo llevó a Jesús a dejar el mismo cielo y dar su vida en la cruz, a cruzar el mismo infierno y resucitar para rescatarte a ti y a mí. Oh, que Él ponga en nosotros ese corazón de compasión. A propósito, yo no sé cómo vienes tú el día de hoy. Tal vez tú vienes afligido. Tal vez tú vienes y la vida ha sido difícil y vienes en una condición de dolor. Sepa que Jesús te ama tanto que cruzó el mismo infierno para rescatar tu vida. Sepa que Jesús está de tu lado el día de hoy, aun cuando las circunstancias externas no parecen serlo. No sabes lo que esté sucediendo detrás de lo que nosotros alcanzamos a ver, pero sepa que hay un Dios que te ama profundamente, que hará cualquier cosa para conquistar tu corazón, para sanar y ministrar y alcanzar tu necesidad. Tal vez como el hombre
el Geraseno, te sientes atrapado, atormentado, angustiado. En Jesucristo hay libertad. En Jesucristo hay esperanza el día de hoy. Y te quiere tocar y te quiere ministrar. ¿Y qué crees? Y luego te quiere usar. Porque fue a ese mismo hombre que inmediatamente después de librarlo y ministrar su vida, inmediatamente Jesús dijo: ahora tú cuéntale a los demás lo que he hecho por ti. Y ahora él fue el instrumento para impactar a los que le rodeaban. ¿Qué haría Jesús en mi entorno, en mi contexto? Señor, ayúdame a vivir más intencionalmente con esa compasión, con esa disposición a alcanzar al uno, a entender que nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Ayúdame a hacer ese algo con todo el corazón y ver tu amor extenderse, tu misericordia, tu libertad, tu esperanza, alcanzar a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero de escuela, de trabajo, a esa persona que tal vez no conozco tanto, pero que Dios pone en mi corazón o en mi camino. Y aunque no sea fácil, ni cómodo, ni conveniente, que seamos como los 4 hombres que no se detuvieron hasta hallar cómo acercar a ese hombre a Jesús.